Los principios generales de fisiología, principalmente mostrarte cuáles son los sistemas fisiológicos. Básicamente la fisiología va a hablar de todos estos sistemas: tegumentario, musculoesquelético, cardiovascular, inmunitario, respiratorio, gastro, renal, endocrino y nervioso. ¿Qué es lo que vamos a ver en la parte fisiológica? ¿Cuáles son los órganos que componen a cada sistema y desde luego cuál es su función? Si nosotros nos vamos a los más importantes, los más resaltan en fisiología: musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio y nervioso. No porque los otros no sean importantes, sino porque estos van a cumplir mayor función en el área fisioterapéutica. Hablando de los componentes, pues el músculo esquelético, músculos y huesos; cardiovascular, corazón, vasos y sangre; respiratorio, todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, pulmones, tráquea, laringe y árbol bronquial; y finalmente en el nervioso, todo lo que es mi sistema nervioso central, que es encéfalo, tallo mesencefálico, médula espinal y todo lo que conforma al sistema nervioso periférico. Respecto a sus funciones, nos queda bastante claro y lo han visto en algunas otras materias. En el caso de músculo esquelético, es un soporte y protección de algunos de los órganos internos; cardiovascular, transporte de oxígeno, que es el más importante, así como la eliminación de productos de desecho. Si nos vamos al respiratorio, mencionábamos que el proceso más importante es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Básicamente el famoso proceso de hematosis que mencionábamos, que era el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Y finalmente en el nervioso, que mencionamos que es uno de los que más impacto va a tener en la parte fisioterapéutica, es importante recordar que dentro de sus funciones es la interpretación e integración de la información, que mencionábamos que se da a lo largo de todo el sistema nervioso; la regulación de las funciones de los órganos. ¿En qué sentido regula? En que puede liberar o inhibir la liberación de sustancias para efectos directos. Otoniel, ¿qué habíamos dicho que eran los neurotransmisores? Eran los encargados de llevar las señales eléctricas a los músculos y los órganos del cuerpo. Llevar las señales eléctricas, no. Mencionamos que es una sustancia química, ¿no? Si hablamos de qué es una sustancia química, no hay más. ¿Qué hace esa sustancia química? Activa o genera respuestas en tejido, que pueden ser de tipo excitatorio o de tipo inhibitorio, ¿vale? Y entonces mencionamos que el sistema nervioso central, a través de la liberación de estas sustancias, puede activar o inhibir ciertos efectos o actividades en la célula, ¿vale? Y por eso se conocen como sustancias o moléculas reguladoras. Regulación de la actividad muscular, ¿por qué? Porque mencionábamos que el sistema nervioso puede activar respuestas contráctiles o inhibir respuestas contráctiles. ¿A partir de qué? A partir de la liberación de neurotransmisores, ¿vale? Dentro de esos neurotransmisores, lo que habíamos visto un poco en la introducción, Rosario, ¿cuáles eran los neurotransmisores por excelencia inhibidores de la médula espinal? Son la glicina. La glicina, que es inhibidora de la médula espinal, ¿vale? Cuando nosotros hablemos del principal inhibidor de la médula espinal, es glicina. Cuando nosotros hablemos del principal inhibidor del sistema nervioso central, es el GABA, ¿ok? Que van a ser los principales reguladores de mi sistema nervioso en el cuerpo humano. Cuando hablamos nosotros de la respuesta neuronal que podemos tener en el cerebro, mencionábamos que existen neurotransmisores específicos. ¿Cuáles son los neurotransmisores que excitan a la corteza cerebral? Hay tres principales: acetilcolina, que es el que va a generar la activación a nivel neuronal; y cuando hablamos de dopamina y serotonina, mencionamos que esas tienen que ver con zonas específicas del cerebro. ¿Cuáles? Ganglios basales y sistema límbico. ¿Ok? ¿Hasta ahí van conmigo? Profa, ¿podría repetir eso de lo de la dopamina? Claro. En el caso de las funciones en cerebro, vamos a tener para sistema límbico y para ganglios basales la dopamina y la serotonina. Dopamina y serotonina para función motora y para las emociones, o lo que conocemos como sistema límbico. Y acetilcolina para todo lo que es la activación cerebral, ¿vale? Toda la comunicación o plasticidad cerebral que se tiene ahora sí que en la masa mesencefálica se da a través de lo que conocemos como acetilcolina.
Sí, por favor, gracias. Vale. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Todo bien? Sí, por Va, favor. seguimos avanzando. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, en el caso de lo que sería la regulación fisiológica, se dice que en el cuerpo humano nosotros tenemos procesos que se conocen como regulación. ¿Qué es la regulación? Lo que busca es el equilibrio en el cuerpo humano. ¿A través de qué se da la regulación? Bueno, se menciona que es importante los procesos de comunicación celular. Para que se dé esta regulación, ¿cuál es la finalidad de dar una regulación fisiológica? Pues que lo que buscamos es la salud en el paciente. Esa salud se define como las condiciones fisiológicas del cuerpo que van a favorecer niveles óptimos y regulados de comunicación entre los sistemas fisiológicos. Anteriormente y en la introducción te refería, para que mi cuerpo tenga homeostasis, tienen que estar en sintonía 3 sistemas, ¿no? Y mencionamos, según la fisiología integrativa, el cuerpo, cuando hablamos de salud, ¿no? Se dice que el cuerpo, cuando nosotros hablamos en fisiología integrativa de salud, salud indica que va a ser igual a homeostasis, ¿vale? Y cuando hablamos de homeostasis, quiere decir que hay 3 sistemas en juego. ¿Cuáles son esos 3 sistemas que se comunican y que permiten un desarrollo adecuado de las funciones en el cuerpo? Van a ser sistema endocrino, sistema neurológico y sistema inmunológico, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Si alguno de esos 3 sistemas falla, pues automáticamente el cuerpo pasa de una homeostasis a una alostasis. Y cuando hablamos de alostasis, decíamos que el sinónimo es enfermedad o patología, ¿vale? Y entonces te dice, ok, si para tener salud lo que necesito son niveles óptimos de comunicación y regular la comunicación entre los sistemas fisiológicos, ¿cuáles serían los tipos de comunicación entre las células? Pues bueno, yo tengo comunicación directa entre células adyacentes. Para esta comunicación directa, ¿qué es lo que voy a tener? Interacciones autócrinas y parácrinas, potencial de acción nervioso y secreción de neurotransmisores y hormonas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hablo de interacción autócrina y parácrina, quiere decir que autócrina, la misma célula se comunica con ella misma o con secciones muy periféricas, ¿no? O lo que conocemos como contacto dependiente. Cuando hablamos de parácrinas, es que una célula se comunica con todas las células que tiene hacia la periferia. Si nosotros hablamos de potencial de acción nervioso, quiere decir que la célula solo se comunica siempre y cuando exista un estímulo de tipo nervioso, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de potencial de acción, hablamos de un estímulo nervioso o también conocido como estímulo eléctrico, ¿vale? Que automáticamente mencionábamos, aquí lo vemos en pantalla, si el potencial de acción está presente, pues las células se van a comunicar. De no estar presente un potencial, no hay comunicación en las neuronas. ¿Cómo se le conoce esa comunicación de potencial nervioso? Lo conocemos como proceso de sinapsis, ¿vale? 2 neuronas tienen contacto a través de la liberación de sustancias químicas o la liberación de un estímulo eléctrico y se da una comunicación directa. Y finalmente, la comunicación endocrina. La comunicación endocrina te dice, existe una secreción de neurotransmisores o de hormonas, ¿vale? Básicamente se dice que una neurona, aquí lo vemos en pantalla, es capaz de liberar sustancias al torrente sanguíneo. Si esas sustancias viajan a lo largo del torrente sanguíneo, se pueden comunicar con células que existen a una distancia mayor de la célula que está generando a la señal. Y entonces, ¿qué pasa? La comunicación endocrina permite que una célula que se quiere comunicar con células alejadas pueda comunicarse a través de la secreción de neurotransmisores y de hormonas que son liberadas al torrente sanguíneo. Si estas se liberan de forma adecuada, pues automáticamente la comunicación es directa entre las células, ¿vale? Entonces, tipos de comunicación, contacto dependiente, lo que conocemos como interacción autócrina, la célula se puede comunicar a ella misma o necesita de un contacto celular específico. La parácrina, que mencionamos que par quiere decir periferia. Entonces la célula se comunica con todas las células periféricas que se encuentran a su alrededor. Sináptica, hablamos de que se necesita un potencial de acción nervioso, ¿vale?
¿Qué tipos de potencial voy a tener? Químico y eléctrico. Y en el caso de endocrino, pues mencionamos, se necesita secretar al torrente sanguíneo hormonas o neurotransmisores que puedan llegar a otras células que se encuentran distales a la zona. ¿A qué va? Profa, ¿podría repetirle el último? Por favor? Sí, en el caso del endocrino, aquí está la imagen para que la observen. ¿Qué hacen las células? Déjenme, me voy a acercar tanto. Voy a explicarlo con las imágenes. Esto que tienen anotado acá es lo que está en las imágenes, ¿vale? Entonces, vale. ¿Qué es lo que vamos a tener? En el contacto dependiente o lo que conocemos como comunicación autócrina, mencionamos que la célula se comunica a ella misma o con una célula de contacto directo. En el caso de parácrino, par, el término par significa que es periférico, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de parácrino, quiere decir que una célula progenitora se comunica con todas las células que tiene a lo largo de su periferia, siempre y cuando estén cercanas, ¿vale? De ahí, ¿qué otro tipo de comunicación tenemos? Vamos a tener la comunicación sináptica. ¿Por qué se dice que es sináptica? Porque tiene que haber contacto entre las dos neuronas. Ese contacto, ¿de qué tipo puede ser? Puede ser de tipo químico o puede ser de tipo eléctrico. Y automáticamente lo que van a generar es un potencial de acción que permite que las células se comuniquen. Y finalmente en el endocrino dice, hay una célula madre que tiene sustancias que son liberadas al torrente sanguíneo, este es el torrente sanguíneo, esta es mi vena, libera a las células sus hormonas, las hormonas o las moléculas pueden viajar a lo largo del torrente sanguíneo y cuando lleguen a células que se encuentran en la periferia distales de la célula endocrina, pues estas pueden recibir a través de sus receptores, que son estos en verde, pueden recibir a las sustancias, o en este caso a las hormonas, y automáticamente activarse. En el caso de la endocrina se dice, una célula progenitora libera hormonas, las libera el torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo se encarga de comunicar esas hormonas con células que están distantes a la célula endocrina. Esto con la finalidad de generar una comunicación a distancia, ¿vale? ¿Hasta ahí vas conmigo? Profa, gracias. Va. ¿Qué más vamos a tener? 3 conceptos importantes que ya hemos tomado y retomado y retomado al inicio de la historia y de fisiología. La homeostasis, ¿cómo queda definida ya en palabras teóricas, tal cual como lo dice Guyton? Es el mantenimiento de la constancia del medio interno por la acción coordinada de procesos fisiológicos. En palabras simples, es el mantenimiento de equilibrio en la función de los sistemas internos. ¿Cuáles sistemas? Ya habíamos hablado de 3 principales: endocrino, inmunológico y nervioso. Si queremos dar una explicación más extensa, que es la que ustedes pueden anotar, es el mantenimiento de la constancia del medio interno, que es el equilibrio del medio interno, por acción coordinada de procesos fisiológicos. ¿Cuáles son esos procesos fisiológicos? Los que se llevan a cabo en los 3 sistemas del cuerpo humano, en el sistema inmunológico, en el sistema endocrino y en el sistema nervioso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si la homeostasis se altera? Automáticamente existe un funcionamiento inadecuado de los diferentes órganos, que es lo que conocemos como alostasis. Si mi paciente está enfermo, presenta lo que se conoce como alostasis, enfermedad. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, profa. Va. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero homeostasis, tengo que cumplir la ley del balance de masas. ¿Qué va a cumplir la ley del balance de masas? Bueno, la ley del balance de masas te dice, se establece que si la cantidad de una sustancia en el cuerpo permanece constante, su ganancia y su pérdida deben estar compensadas. Y entonces mencionamos en farmacología o en bioquímica, ustedes ven esta fórmula que te dice,
La concentración o la carga va a ser igual al gasto más el producto menos los desechos parciales que pueda tener el tejido. Es decir, lo que tú consumes lo debes de gastar, más lo que se pueda producir, menos aquellos desechos que se puedan generar. Estas últimas dos partes solo aplicarían para la parte de farmacología. Aquí en fisiología, ¿cómo nos quedamos? Que lo que consumes es lo que vas a gastar, no hay más, ¿vale? Si hablamos de producción, ejemplo, podría ser cuando tú consumes mucha azúcar, pues tienes que hacer el ejercicio suficiente para gastar ese azúcar, pero además, en el ejercicio, ¿qué pasa? Tienes sudoración, entonces, ¿qué estás produciendo? Energía. Pero además, te deshidratas, entonces, ¿qué estás teniendo? Una pérdida, ¿vale? Esa es la ley del balance de masas. La premisa principal es que lo que consumes debe de ser igual a lo que gastas. Si no es equilibrado el consumo con el gasto, automáticamente no hay una ley de conservación de las masas. ¿Qué nos dice la ley? Que se establece que si la cantidad de una sustancia en el cuerpo permanece constante y su ganancia y su pérdida deben estar compensadas. No es lo mismo que yo orine 3 litros, que yo tenga una orina en una cantidad de 3 litros, pero que solo consuma 2 litros de agua. No es lógico. Algo está sucediendo ahí que está haciendo que mi paciente consuma 2 litros, pero pierda 3. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no se cumple la pérdida compensada ni la ganancia compensada, porque el paciente ya está orinando más de lo que consumió. Ahí ya no se está cumpliendo la ley del balance de masas, ¿vale? A nivel general en fisioterapia, ¿cómo queda? Lo que consumes es lo que gastas, no hay más, ¿vale? Si yo puedo tener ganancias o pérdidas, eso va a depender del proceso en el cual se esté llevando a cabo la ley de conservación de masas. ¿Ok? Si estamos hablando de un proceso de pérdida de peso, ahí, por ejemplo, la ley podría cambiar. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de la aplicación de calor en el tejido, pues el calor tiene que ser directamente proporcional a la zona a la cual le voy a aplicar calor. Es decir, no es lo mismo poner una compresa de 2 kilos que se pone en la zona lumbar porque la musculatura es bastante amplia, a ponerte esa compresa en la mano, que la musculatura es muy ligera. ¿Sí queda claro? ¿Hasta ahí van conmigo? Ahora, ¿qué pasa? Si existe ausencia del balance de masas, la homeostasis es responsable de retomar los sistemas a niveles normales. ¿Qué pasa? Si mi cuerpo no está gastando lo mismo que está consumiendo, quien tiene que regular rápidamente las funciones es el proceso de homeostasis, ¿ok? Se tienen que activar a los 3 sistemas para ver qué es lo que está pasando. Si a nivel endocrino está funcionando, si a nivel inmunológico está funcionando o si a nivel nervioso está funcionando. Ok, no tengo respuesta del sistema homeostático. ¿Qué hago? Pues entonces, para recuperar la ley de balance de masas, me voy a los mecanismos de retroalimentación. ¿Vale? Ojo aquí, y voy como de forma resumida. Homeostasis mencionamos que es salud siempre, ¿no? Para que tú tengas salud, debes cumplir la ley del balance de masas. Si la ley del balance de masas no se cumple, ¿qué tengo que hacer? Regrésate al sistema para ver cuál de los sistemas es el que no funciona, ¿vale? Y lograr el proceso de homeostasis. Pero si tampoco funciona o responde ninguno de mis sistemas, ¿qué tengo que hacer? Me voy a mecanismos de retroalimentación. ¿Sí van hasta ahí conmigo? Sí, profe. Vale. ¿Cuál sería un ejemplo evidente de esto? Paciente diabético. Todos conocemos a un paciente diabético. ¿Se cumple la ley del balance de masas? No, porque tiene poliuria, polidipsia, polifagia. Poli mucho. Poliuria, demasiada orina. Polidipsia, demasiada sudoración. Poliuria, polidipsia, polifagia, demasiado consumo de alimentos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? El paciente puede consumir muchos azúcares, pero no hace el ejercicio suficiente para ese desgaste, ¿no? Orina demasiado, pero tampoco consume agua. Ustedes ven a un paciente diabético y no te consume agua, lo más que te consume es refresco, ¿no? ¿Se cumple la ley del balance de masas? No se cumple, tiene un exceso de todo. ¿Su sistema puede recuperar el proceso de homeostasis?
No, porque ya es un paciente diabético. El sistema nervioso ya no responde. ¿Y qué es lo que tiene el paciente? Neuropatías. El sistema endocrino ya no responde. ¿Qué pasa con un paciente diabético? Todo el tiempo anda de malas, responde, grita, se altera, ¿no? Porque el sistema endocrino ya no está liberando levotiroxina, o lo que conocemos como la hormona T3 y T4. Y a nivel del sistema inmunológico, un paciente diabético casi siempre se está enfermando. Le da gripa, le da tos, se infecta fácilmente, las heridas no cierran. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué está pasando? Ya no se cumple la ley del balance de masas, ya no se cumple la homeostasis. ¿Qué es lo que me queda? Mecanismos de retroalimentación. ¿Cuáles van a ser esos mecanismos de retroalimentación? Pueden ser positivos o negativos. ¿Cómo se dan esos mecanismos de retroalimentación? A través de estímulos externos, ¿vale? ¿Cómo lo usaríamos con el paciente diabético? Bueno, si el paciente diabético dice que ya no cumple la ley del balance de masas y ya tampoco cumple la homeostasis, ¿qué padecimientos puede tener? Uno de los padecimientos más comunes de un paciente diabético es la neuropatía diabética. O algunos han visto también el famoso pie diabético, ¿no? ¿Qué tiene el paciente cuando tiene una polineuropatía o pie diabético? Cuando tiene polineuropatía tiene muchísimo dolor. No lo puedes tocar, no se puede sentar, no puede estar acostado, no puede ver tele, no puede ni comer a veces por el dolor. ¿Qué puedo hacer para quitarle ese dolor? Tengo que aplicarle un estímulo, ¿vale? Ese estímulo, ¿qué va a ser? Un mecanismo de retroalimentación. ¿Para qué? Es como si fuera un reseteo de su sistema nervioso central para enseñarle cómo viaja el estímulo eléctrico. Entonces yo le aplico corriente eléctrica, le mando estímulos a su médula espinal, a su sistema nervioso central, y entonces, ¿qué pasa? Resetea al sistema de conducción cardíaco, resetea a su sistema nervioso central, y después de ciertas sesiones el paciente te dice, ¿sabes qué? Ya no tengo nada de dolor, ¿vale? ¿Por qué? Porque aplicamos un estímulo del exterior hacia su sistema nervioso central para poder regular las funciones que cumplía ese sistema nervioso central, ¿vale? ¿Me puedo ir sobre el sistema inmunológico? Pues sí, lo hace el área médica, que le da metformina y le da otra farmacología. ¿Me puedo ir sobre el sistema endocrino? El endocrinólogo le prescribe levotiroxina para quitar un poquito esta parte del humor, de los dolores constantes, pero a pesar de ello te dice, sigo teniendo dolor. Bueno, ya en la parte neurológica, nosotros nos vamos con mecanismos de retroalimentación, ¿vale? ¿Cómo se le conoce a los mecanismos de retroalimentación en la parte práctica? Como biofeedback, ¿vale? ¿Por qué es biofeedback? Porque es una retroalimentación al tejido vivo. Una retroalimentación solo se puede hacer si el tejido está vivo. Y cuando hablamos de una retroalimentación positiva, es todo aquello que active, modifique o aumente la función del tejido, ¿vale? Si fuera una retroalimentación negativa, frena, bloquea o inhibe la actividad del tejido. En este caso, si yo hablo de un paciente con neuropatía diabética, ¿qué tipo de retroalimentación le daría? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque quiero bloquear el dolor, ¿cierto? Vale. Ese mismo paciente tiene un pie diabético. Cuando hablamos de pie diabético, pues normalmente lo que pasa es que no percibe los estímulos sensitivos. Un paciente con pie diabético puede golpearse el dedito, se hace una herida, se infecta la herida, se necrosa el dedo y él ni en cuenta, ¿eh? Entonces, un pie diabético es cuando el paciente normalmente deja de percibir las sensaciones. Cuando un pacientito diabético llega al desarrollo de pie diabético, que quiere decir que el pie diabético ya no percibe los estímulos sensitivos, ahí estamos en una etapa avanzada importante. ¿Qué puedo hacer en un paciente diabético? Algunos dicen, no, profe, pero si no tiene herida, pues ¿qué le vamos a hacer? Nada. Claro que le haces. Si es un paciente que ya se diagnosticó que tiene pie diabético porque ya no percibe los estímulos somatosensoriales en la planta del pie o a lo largo de todo el dorso de pie, es un candidato a retroalimentación positiva. Le aplico estímulos en la planta del pie para que vuelva nuevamente esa percepción sensitiva. Recuerden que la fisioterapia, su principal finalidad es mantener, restablecer
y ayudar al paciente para que tenga una vida lo más independiente posible. Si el paciente logra percibir los estímulos del exterior, pues obviamente no se va a lesionar, y si no se lesiona, pues no se va a amputar a esa estructura. ¿Vale? Entonces, estos dos ejemplos son para mostrarte cómo sería la retroalimentación positiva. En el caso del paciente diabético, algo de lo que nos falta muchísimo es esta parte de fisioterapia preventiva. Muchas veces dicen, pues es pie diabético, no tiene nada, hasta que se dañe el pie, hasta que tenga una herida, pues ya que venga fisioterapia para el tratamiento de la herida o para la reeducación de la órtesis. Y no es así. También podemos hacer la prevención para evitar que llegue esa herida. Ya un paciente cuando es diagnosticado con pie diabético, ya la patología está súper avanzada y solo se espera pues la amputación de algún tejido o un paro cardíaco, ¿vale? Que es por lo que mueren muchos pacientes diabéticos. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, profe. Va. Una vez que vemos estos términos, nos vamos ahora sí a los efectos que podríamos tener en el cuerpo humano. Primero, ya que tenemos la homeostasis, la ley de conservación de las masas y la retroalimentación, vamos a ver qué es lo que presenta mi cuerpo en sus diferentes sistemas. Dentro de los sistemas, uno de los importantes es el sistema tegumentario, que va a tener propiedades gracias a la concentración de líquidos corporales y a la concentración de la homeostasis, ¿vale? ¿Qué relación tienen los líquidos corporales y la homeostasis? Hay que recordar que los líquidos van a generar algo que se conoce equilibrio hidroeléctrico, que de igual manera permite mantener a los órganos internos en condiciones adecuadas. Yo no puedo tener homeostasis si mi cuerpo no tiene las concentraciones idóneas de líquido, ¿vale? En muchas ocasiones a veces decimos, es que ya le puse calor, ya le ayudé a hacer ejercicio, ya le puse ultrasonido. ¿Y cómo está su alimentación? No, pues no sé. Checa la alimentación del paciente. Si no hay un consumo adecuado de líquidos, ese paciente no se va a recuperar. ¿Por qué? Porque no hay nada que hidrate, no hay nada que mantenga el equilibrio celular en el interior del paciente, ¿vale? Y entonces mencionamos, la célula es capaz de captar el líquido extracelular, el oxígeno y los nutrientes que éste tiene hacia el interior, y también tiene la capacidad de desechar todo lo que son productos metabólicos no necesarios de la célula. Entonces, así como el líquido provee de sustancias a la célula, también puede desechar aquellas sustancias metabólicas que ya no necesita. Por lo tanto, este líquido se encarga de mantener el proceso de homeostasis. Ahora es importante recordarte, para un correcto funcionamiento del organismo, yo necesito nutrientes disponibles en el cuerpo. ¿Qué nutrientes necesito? Oxígeno, agua, glucosa y aminoácidos. Oxígeno a nivel del sistema respiratorio, agua a todo lo que involucra el sistema endocrino e inmunológico, glucosa y aminoácidos tiene que ver con toda la energía que se provee al cuerpo humano. Pero ¿qué más pasa? En biología celular te decían, si tu célula es sometida a un cambio de acidez o de temperatura, esta puede cambiar su permeabilidad. Y entonces, o te deja salir más sodios, más potasios, o te deja entrar glucosa, o te deja salir mucha agua, o no te deja permitir el paso a otras moléculas como moléculas de oxígeno. Entonces, es importante recordarte, ya que tenemos estos nutrientes en el cuerpo, siempre tenemos que tener mucho cuidado con el pH y la temperatura. ¿Por qué? Si el pH aumenta, puede generar apoptosis celular. Apoptosis es muerte celular. Si el pH baja demasiado, puede generar apoptosis celular. Si la temperatura aumenta, la membrana celular se vuelve más permeable. Y entonces, ¿qué pasa? Pierdes iones. Y si se pierden iones, hay un desequilibrio hidroeléctrico. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen contacto, por ejemplo, en algún lugar con mucha temperatura y se deshidratan? Al otro día están que ni aguantan el dolor de cabeza, ¿no? Ya estás afectando a tu sistema nervioso. Creo que ya nos va a sacar. Entonces salimos y entramos, porque si ya nos va a sacar, luego me quedo hablando, ¿no? Salimos y entramos.